Gloria a Dios. Vamos a usar nuestra Biblia y nuestro cuaderno. Debemos atender a la palabra de Dios como discípulos, como aprendices. Amén. Aleluya. Vamos a ir a dos escrituras en Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12. En su Biblia dice el encabezado así: la ofrenda de la viuda. Y fíjese, abajito del encabezado tiene una referencia que es Lucas 21. Esto nos indica que el pasaje de la ofrenda de la viuda lo encontramos en 2 de los 4 evangelios. Escriba, pues, que este pasaje se halla en Marcos 12:41 y en Lucas 21:1. Vamos a mirar ambas escrituras. Vamos a leer ambas escrituras. Dice Marcos 12:41 que estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y el arca era como un baúl, un cofre, una caja especial para recibir las monedas, el dinero. Y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Eran monedas de una denominación o de una fracción muy baja. Entonces, llamando a sus discípulos, el Señor les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Quiero que noten que hay un verbo en especial que se repite y es el verbo echar. Echó, echaron, echó. Ahora Lucas 21, del 1 en adelante, dice: levantando los ojos, Jesús vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Ahora, note lo siguiente. Yo puedo ver esta situación. Cuando Jesús habló diciendo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más. Esto toma lugar que mientras los ricos echaban sus grandes sumas de dinero, ellos decían para sí mismos o pensaban dentro de sí: yo estoy echando una buena cantidad. Ese es el hablar o el pensar de los ricos. Y así están ellos mencionados o descritos, personas ricas. Pero cuando dice el texto que vino una mujer viuda muy pobre, note que también dice el texto que vino, o sea, no la trajeron a la fuerza. Quiere venir, quiere participar, y ella por su propio pie y propia voluntad
vino. Porque no es forzadamente, vino. Ella vino. Usted quiere hacer lo mismo que ella, venga, es todo. Venga, así de sencillo. Y también esta viuda pobre, al echar 2 blancas, de seguro que ella pensaba dentro de sí que la cantidad significaba algo para ella. Pero cuando Jesús habló, mostró esto. En realidad, ella echó más que todos. Ella echó más que todos. Ella echó más que todos. Aleluya. Muy bien. Son detalles que vemos en el texto. Versículo 3 de Lucas 21. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. Note allí un punto. Los ricos o las personas ricas siempre tienen varias alternativas. Una de ellas, en este caso en particular, usaron una de estas alternativas y está claramente identificada. Echaron de lo que les sobra. Entonces, la alternativa que optaron los ricos fue tomar de lo que les sobraba. Entonces, en la economía, en la casa, hay departamentos. Esto ya está etiquetado, esto, aquello, esto para aquí, esto para acá, esto para mí, esto para ella. Bueno, esto no es de nadie. Eso es un sobrante, eso no es de nadie. Esto no está etiquetado. Esto, fíjense, ¿cómo llegar a un sobrante? ¿Quieren llegar a un sobrante? Repártanle a todos y se van a dar cuenta cuánto queda. Aquello es el sobrante. El sobrante tiene esta característica. Nadie lo quiere, porque todos ya tienen su parte. Si yo te doy tu parte, la tuya, la tuya, la tuya, y me sobra algo, ya no es de nadie, y nadie lo quiere, porque ya les di su correspondiente parte. Los ricos tienen muchas alternativas. Primero se reparten a ellos mismos, o para sí mismos, y para los suyos. Luego ven que sobró, y aún así sobró mucho. Sobró mucho. Entonces, tomaron la alternativa llamada sobrante y la trajeron al templo y la echaron. Pero, dice el texto, estoy leyendo el versículo 4, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Entonces, los pobres no tienen muchas alternativas. Les voy a describir el cuadro de la mujer. La mujer tenía lo suyo, lo propio. Eso se llama sustento propio, manutención diaria, vivir al día. Ok, esa porción ya estaba etiquetada, era su sustento. Veamos el siguiente momento. ¿Tuvo sobrante alguno? No, no hay sobrante. ¿Cuál es la opción que tiene? Una, el sustento. Pues tomó de su sustento. Se lo quitó literalmente, se lo quitó y lo echó o lo ofrendó. Ahora, ofrendar significa hacerle una transferencia de una riqueza, de un bien, de una dádiva, en este caso es dinero,
transfiriéndole al receptor los derechos sobre dicho monto o sobre dicha cantidad. Entonces hizo la transferencia, ¡pum! Ofrendar es hacer una transferencia, cediéndole los derechos al receptor sobre dicha cantidad. Entonces se realizó la transferencia, se realizó la ofrenda, y no fue electrónicamente, fue de la mano, ¡pum! Pero fíjate bien, ella se quitó literalmente su sustento y lo transfirió a Dios, al lugar de las ofrendas. Bueno, una vez que leímos ambos evangelios, ahora te voy a relatar la historia a través de 7 pasajes. Quiero que escribas. Esto mismo que acabamos de leer, pero te lo voy a detallar. 7 momentos o episodios. El primero, vamos a llamarle así, primera historia. Primera historia. Dios y las monedas. Dios y las monedas. Cuando ya leíste estas historias, la misma historia en los 2 evangelios, tú dices, bueno, pues son 4 versículos, es algo muy corto en realidad. Te voy a dar un contexto que es antes de esta historia, la historia antes de esta historia. En un momento en el corazón de Dios, Dios creó una historia para esas monedas. Primero es Dios y las monedas. Esto es un asunto con Dios solamente. Todavía no está la viuda, nada. Es Dios, en la mente de Dios. Porque quiero que veas que Dios crea historias con las cosas, antes de que las cosas estén con las personas. Ya les dije algo tan tremendo. Las personas no son las héroes o las grandes inteligencias. No. Dios crea historias con las cosas y las va a usar, y simplemente las personas van a fluir con Dios. Y eso es lo que debes aprender, a fluir con Dios, porque la mente de Dios, la capacidad de Dios, que en palabras que entendemos, Él crea planes, varios planes. Cuando parece que una situación no tiene un plan o no tiene una salida, Él tiene otras salidas u otros planes. Dios creó una historia con esas monedas. Primera historia, Dios y las monedas. ¿Y sabes dónde está la parte donde hay luz en el texto? Donde dice el versículo Lucas 21:4. Lucas 21:4. Te voy a dar la frase: las ofrendas de Dios. Dios y las monedas. Dios un día pensó esto: con esas monedas, con ese dinero, un día ese dinero en la mano de una persona va a ser una ofrenda para mí. Pero antes de que esa mujer tocara las monedas, antes de que esa mujer llegara a ser viuda, antes de todo, Dios crea historias. Las historias bíblicas es para que descubras cómo los personajes fluyeron con un plan divino creado por Dios. Esta mujer es la protagonista, pero voy a usar un lenguaje no de
de película o guión, para no llamarla a esta mujer la heroína. No. Voy a usar un lenguaje propio, apropiado de la Escritura. Esta mujer es la que creyó en el plan de Dios. Creyó en el plan de Dios. Ella no es la autora del plan. Ella es la creyente del plan. Dios tiene planes para todas las cosas. Todas las cosas participan en alguno de esos muchos planes. Pero Dios está buscando a hombres y mujeres que fluyan con Él, con sus palabras, con sus pensamientos, con sus planes. Escriban, segunda historia. Entonces, de la primera historia tenemos Dios y las monedas y el punto de Lucas 21:4, donde Dios dijo, voy a hacer una historia de una ofrenda para mí. Así se llama, Dios y las monedas. Voy a hacer una historia de una ofrenda para mí. Wow. Luego, segunda historia, Dios y la viuda. Habiendo Dios creado la historia de una ofrenda para Dios, ahora va a buscar al personaje. Dios y la viuda. Esta dama. Pero, ¿qué pasa? Viste de negro, viste de luto. Es viuda. ¿No me será algún inconveniente? Es una mujer viuda. Mi plan. Está bien. No importa que esa mujer esté en dicha etapa de su vida, viudez. Pero si esa mujer cree a mi plan, aleluya, el estado o la circunstancia o la etapa de su vida obrará para bien. Aleluya. Quiero que veas todo esto. Entonces, ¿dónde tenemos ese momento? Cuando la mujer pensaba que la etapa de viudez de su vida era su mayor inconveniente, Dios la escogió con todo y sus inconvenientes, con todo y sus desventajas. Dios la escogió. Listos, hermanos, listos, hombres y mujeres. El plan ya está escrito por Dios para tu vida. Tú vas a descubrirlo y correr con Él, con esa visión. Ya está escrito el plan. Tercera historia, la viuda y los ricos. ¿Están viendo cómo la historia va fluyendo? La viuda y los ricos. Ahora ya tenemos a esa mujer en acción. Pues en ese momento, entra la película de la vida real y entra la lectura. Entonces dice y podemos leer Marcos 12:41, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Por supuesto, esto se entiende de esta manera. Y los ricos echaban como ricos, y los pobres echaban como pobres. Pero hermano, ese es el asunto tan crítico. Cuando yo leo una porcioncita, y de pronto mi mente razona y dice, mira nomás, están dando todos, o hasta los pobres dan, o todos se meten, o el templo es para esto. Tú tratas de entenderle al momento, y sé que cuando lees esta porción quieres ubicar a la viuda, a los ricos, a Jesús, pero
La primera historia ubica a Dios antes que a los hombres. Porque Dios ya te ganó en tu razonamiento. Y lo que tú estás leyendo no es la inteligencia de un hombre o de una mujer. Estás leyendo un plan que Dios ya tenía preparado. Tú estás leyendo simplemente a aquel o aquella que está fluyendo con el plan de Dios. Y Dios escogió lo más vil y lo menospreciado y aquello que parecía que ya estaba en sus días últimos y finales. Y Dios escogió a una mujer con todos sus inconvenientes y con todos los vestidos de luto, etc. Dios la escogió. Dios escribió un plan. Y ahí está. Ahora sí, el plan va en esta etapa. La tercera historia, la viuda y los ricos. Y ahí están. La viuda echó 2 monedas. Pero antes te hago este punto. Esta viuda es muy inteligente. Versículo 42, quiero que veas lo siguiente. Y vino una viuda pobre. Ese verbo venir es una acción de la voluntad propia. A ella no la trajeron en contra de su voluntad, a ella no la forzaron. Vino. Y echó 2 blancas. Y muchos ricos echaban mucho, dice el versículo 41. Esta es la tercera historia, la viuda de los ricos. Comienzan las críticas. Comienzan las diferencias. Los ricos tienen varias alternativas. Jamás se quitarán de lo propio. Los ricos, ellos agarran lo que les sobra, lo que no es de nadie. La viuda no tiene muchas alternativas. Tiene que agarrar de lo propio, porque no le sobra nada. Pero esa es la historia. Esa historia ya está escrita por Dios. Y mira nomás. Cuarta historia. Las monedas y la viuda. Esta es la cuarta historia. Las monedas y la viuda. Todas esas historias Dios ya las resolvió. Él fue uniendo parte por parte. Él fue uniendo a las cosas con las personas. La historia comenzó cuando Dios planeó esto. Con estas 2 monedas voy a recibir una ofrenda importante. Y luego dejó correr la historia. Y luego escogió una mujer, pero no era viuda, pero llegó a ser viuda. Y luego la economía se le vino abajo. Y el plan de Dios, el asunto es ver si el plan de Dios trastabilló, se tambaleó, se fracturó. El plan de Dios sufrió. No. Allí es el plan de Dios. Es más fuerte que la viudez, es más fuerte que la economía misma de esa mujer, el plan de Dios. Ahora vemos las monedas y la viuda. Quiero que veas, aquí hay luces sobre esta situación. En cualquier punto que te pares, tú vas a ver exactamente lo mismo. La mujer viuda se quitó o tomó de su sustento, no tenía otra alternativa, no tenía sobrante alguno, no había una moneda extra.
Pero ella no sabe el plan. Ella no sabe el plan. Ella no sabe el plan. Ella está batallando. Pero parece que a la vez ella quiere hacerlo. Entonces, tenemos las monedas y la viuda. Ahí es cuando la viuda toma las monedas. ¡Aleluya! Allí va el plan. ¡Aleluya! Dice el texto en el versículo 42, en Marcos 12, 42, echó las 2 monedas. ¡Aleluya! Echó. ¿Saben qué en la mente de Dios, qué Él pensó? Quiero que esas monedas las eche una viuda pobre. ¿Y saben qué pasó? Eso pasó. Eso pasó. Aleluya. Quinta historia. La viuda y el templo. La viuda y el templo. La viuda y el templo tiene que ver con que esa mujer iba al templo. Iba al templo. Esto es cuando Dios dice, este plan indica dónde debe ocurrir. En el templo. Esto debe ocurrir en el templo. Y entonces aquí tenemos dónde debe ocurrir. Dónde debe ocurrir. Sexta historia. Las monedas de la viuda y el lugar de las ofrendas. Esta historia, en la quinta historia, podemos añadir allí dónde debe estar esa mujer viuda. ¿Dónde debe estar? Vamos a posicionar a la mujer. ¿Dónde debe estar la viuda? Sexta historia, las monedas de la viuda, ¿ves? No son cualquier moneda, no es cualquier moneda, son las monedas de la viuda y el lugar de las ofrendas, es un lugar específico para esas monedas. Y dice el texto que en Lucas 21:1, levantando los ojos, Jesús vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. En el plan de Dios están todos los objetos, porque todo lo que es llamado tiene un propósito. Ya se le tiene asignado un propósito. Se le tiene asignado un propósito. Aleluya. Aleluya. Dice el lugar de las ofrendas. El lugar de las ofrendas. Entonces, las monedas de la viuda y el lugar de las ofrendas. Séptima historia. La viuda y Jesús parado en el lugar del tesoro. Y ahí es cuando Jesús dice, esta mujer viuda es quien cumplió la historia. Y ahí termina la historia. Ay, 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 ay. Si tú supieras que todo lo que ves tiene una historia, pero no la sabes. No la sabes. Si tú supieras que todo lo que te rodea está inscrito en una historia, en un plan de Dios, pero no parece. Todo lo que tienes, todo lo que
tocas, usas, todo lugar donde vas, tú mismo eres parte de un plan de Dios. Y parece que no. Porque nadie descubre primero a Dios. Todos quieren ver, ¿cuánto traes? ¿En qué trabajas? ¿Dónde vives? ¿Qué haces? Y Dios mismo aún colocó a su Hijo en el punto final de esa historia y le dijo, hijo, quiero que seas parte para que tú recibas esas monedas. Tú vas a ser el final de esa historia. Y el hijo le dijo al padre, Padre, monedas recibidas. Y el padre le dijo al hijo, hijo, eso yo lo planeé. Esta es la historia de cómo Dios le dijo a 2 monedas que se convirtieran en una ofrenda para Él mismo. Dios las dio y Dios las recibió. Alabado sea el Señor. Denle un gran aplauso al Señor. Aleluya. Oh, si tú pudieras ver así la palabra de Dios, fluirías con el Padre. Así es el Padre, es majestuoso, Él es excelso. Él tiene otros aires. Puede hacer una historia de lo que menos se imagina el hombre. Hizo una gran historia de esas 2 monedas. Él las dio y Él las recibió. Dios crea historias con las cosas. Pero el hombre se fija en su condición. Estoy así, estoy asá. Me pasó esto, me hicieron esto. El hombre debe ubicar a Dios primero. Pero quiero explicarte esa frase porque lo dije en relación con dónde está Dios en esta historia. En un sentido más que histórico, el hombre debe fluir con Dios, como lo hizo esta mujer, y quedó como una mujer de fe en la historia de los de la fe. Pero ella no creó la historia. Eso es lo que quiero mostrarte hoy. Uno anda con, ¿qué hago? ¿Qué hago en la vida? ¿Qué hago con lo que tengo? ¿Por qué no me va bien en Vallarta? ¿Por qué esto y aquello? No. ¿Qué estudio? Esto y aquello. Dios ya tiene una historia para ti, un plan lleno de elementos, llenos de cosas, muchos planes que se ejecutan día con día dentro de su gran plan maestro. Pero el hombre debe leer la palabra de Dios para que vea cómo los hombres y mujeres fluyeron con Dios. Fluyeron con Dios. Fluyeron con Dios. ¿Qué vemos en esta mujer? ¿Qué vemos en esta mujer? Es que ya cuando la vemos en este contexto, es una mujer grande. Es una mujer grande, 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 grande. No es de las mujeres que se lamentan. No. Es una mujer que está viviendo su propósito. Vivió para hacer esta historia.
En los momentos, si se trata de un momento, en las etapas, si es una etapa, en las condiciones, si es algo que ya tiene tiempo, de tu vida, que parece que estás en desventaja socialmente, económicamente, alguna desventaja, piensa en esta historia. Esta mujer enviudó. Vamos a revisar si el plan dice, en caso de que sea viuda. Hermanos, las desventajas, las inconveniencias, las circunstancias no son problema tuyo. El punto crítico es ver qué dice el plan en caso de que yo esté en una situación. No es problema de uno. Yo soy parte de un plan no hecho por mí, pero soy parte de ese plan. El problema lo tiene Dios técnicamente, desde el punto de vista humano. ¿Cuál es el sufrimiento con uno? El problema lo tiene Él. Esta mujer que tú escogiste enviudó. ¿Qué dice tu pensamiento? ¿Qué dicen tus designios? ¿Te sorprendió la viudez? Y el Señor revisó su plan y dice, tenía que ser viuda. ¡Aleluya! Pero en el sentido humano, dentro de la situación existencial de uno dice, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero Dios quiere que aprendas a fluir con Él. Aprende a fluir con Él. Eso que estás viviendo no lo escribiste tú. Pero quieres hallarle sentido sin escuchar a Dios, sin conocer a Dios, sin leer la palabra del Dios viviente. Eso es una crisis, porque la quieres tener. Busca a Dios y encontrarás a tu Padre. Él escribió el propósito para tu vida. Ahí anda uno, dando lástimas. Todo por ignorar a Dios. Pero Él ya tiene escrito tu propósito, como el propósito que le tenía a esta viuda. Y le dijeron al Señor, acaba de caer en la miseria, en la más terrible pobreza. Y la viuda, ¿qué más hace? La crisis no es humana, parece que la tiene la mujer, pero todo va a impactar el plan de Dios, a ver si el plan de Dios resiste la pobreza de la mujer. Ese es el sentido, es saber si el plan de Dios resiste tu viudez, es saber si el plan de Dios resiste tu condición. Porque si el plan de Dios no resiste, o no aguanta, o no soporta, entonces todo esto es una farsa. Y ahora sí, búrlense de Dios. Pero Dios es el Dios que crea las historias con las cosas. Y luego ve quién fluye con Él, conforme a sus designios y a sus planes. Y esta mujer es una mujer grande en fe. Aleluya. Echó más que todos los ricos. Cuando no tienes alternativas, cuando no tienes un sobrante, busca oír la historia. Busca oír la palabra en tu espíritu. Porque son en esos momentos críticos
donde se siente uno como solo, pobre, en desventaja socialmente, abandonado, sin alternativas. Y parece que uno mismo debe ir en contra de sí mismo al tomar lo de uno para transferirlo. Y eso, hermanos, eso parece que te va a desinflar emocionalmente por completo. Pero cuando tú pones tu vista en Dios y dices, Padre, yo estoy confiando que tú escribiste este plan para mi vida, así que yo voy a fluir contigo. Aleluya, denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. ¿Se fija cuántas historias están en este relato? Dios y las monedas. Y Dios dijo, voy a hacer una historia con estas dos monedas. Un día estas dos monedas van a ser una ofrenda para mí. Y luego dijo Dios, no voy a escoger a un rico que las dé. Voy a escoger a una mujer. Es más, me voy a poner yo mismo frente al lugar de las ofrendas. Y allí estuvo él mismo, el autor de la historia. ¿Se fijan quién es Dios? ¿Se fijan quién es Dios? ¿Se fijan su mente? A ver, hagan una historia de ese tamaño. No podemos, hermanos. Esto es una mente superior. Él, en su mente, ya tiene una historia, un propósito para todos. Pero no todos la conocen. No todos han entrado a su propósito. Todo el mundo lloriqueando, todo el mundo quejumbroso, con achaques, todo el mundo diciendo, no le entiendo, todo el mundo diciendo, no. Tranquilos, lean la Escritura, conozcan lo que dice la palabra de Dios, porque Dios crea historias con las cosas. Y luego ve quién fluye con sus planes. ¡Aleluya! Llevó a esta viuda a un lugar, un templo. Llevó a esta viuda a que se quedara con esas dos únicas monedas. La pregunta no es un asunto de dinero, la pregunta es ¿quién de los hombres y mujeres va a resistir llegar hasta ese punto? Con Dios. Y muchos give up, renunciaron. Muchos le dijeron a Dios, yo no lo voy a entrar, yo no voy a llegar hasta ese nivel. Por eso Dios escogió a esa viuda, porque esa sí llegó hasta ese nivel con Dios. No es un asunto con las monedas, esto es más trascendental. Pero el hombre se resiste a los planes divinos. Y dice, ya. Me vas a dejar sin nada, hasta aquí llego contigo. Y se fueron saliendo muchos y muchas, hasta que nomás quedó una mujer. El asunto es llegar hasta tener solo dos monedas. Ese es el asunto. Y esta mujer dice, yo. Cuenta conmigo. Yo. Esta mujer tuvo fuertes impresiones. A lo mejor esta mujer dijo, ¿por qué me quedé viuda, Dios mío? También otras impresiones, ¿por qué soy pobre? Pero cuando llegó nomás a tener dos monedas, dijo, ahora sí,
Ahora sí, es todo lo que tengo. Sin darse cuenta de que estaba llegando al final de la historia. Aleluya. Pero esta historia no la escribió ella. Un día se va a dar cuenta, ya se dio cuenta porque ya está en el cielo, pero ya se dio cuenta que esta historia la escribió su padre. Y saben, nosotros, los que nos enseñaron a leer en la primaria, estamos leyendo sobre ella. ¿Qué te parece? Dime, ¿quién ha leído de tu vida? Nadie. ¿Y por qué nosotros estamos leyendo de una mujer pobre y nos está inspirando a seguir a Dios? Porque ella no escribió su historia. Ella la vivió. La vivió. Su padre se la escribió y ella fluyó con él. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Hermanos, yo estoy fluyendo con la historia que Dios escribió de mi vida. Amén. Un hombre, Pablo, dijo: no fui rebelde a la visión celestial. Entonces, fluye. Solamente te pido que fluyas. Fluye con Dios. Si tú dices, no resisto esta historia. El asunto era cuántas mujeres podían llegar al último día con 2 monedas y nomás una pudo llegar. Y echó más que todos los ricos. Aleluya. Amén. Padre, te damos gracias porque tú eres el creador de los planes y los propósitos. Y esto que estamos conociendo, eres tú mismo, es a ti mismo. Tu palabra es nuestra lámpara a nuestros pies. Tu palabra quitó toda oscuridad, ya no estamos en tinieblas, ya estamos viendo la luz, estamos viendo tu dirección, tu guianza. Y gracias, Señor, porque hoy tu palabra fue, Señor, la misma voz de Dios audible. Aquí no habló una mujer, no habló una viuda, no habló el dinero. Aquí Dios habló una historia, la narró, una mujer la vivió y esta mujer fue alabada, echó más que todos los ricos. Señor, gracias porque mientras los ricos intentan hacer una historia de su dinero, Señor, no es por allí, es que nosotros fluyamos contigo por la fe. Y sí vamos a usar dinero, y sí vamos a ejercitar nuestra fe, pero se cumplirá tu historia, tu plan, tu propósito. Señor, que todos los que estamos aquí bajo el sonido de mi voz, a partir de hoy, entren en su propósito. Entren en su propósito. Ya está diseñado, ya está dado por Dios, ya está hecho. Que entremos en nuestro propósito en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.